Estimados alumnos, aquí estamos nuevamente con otro teórico, esta vez para ver las bases farmacológicas que son necesarias para diagramar una fluidoterapia. Este es un tema eminentemente práctico, con ejercicios para determinar las características que debe tener una fluidoterapia según la condición del paciente a tratar, y así lo practicarán en las clases presenciales. Por eso, este teórico se focalizará en algunos principios necesarios para resolver esos ejercicios. Primero veremos cuáles son las indicaciones para la administración de fluidos. Como pueden ver en el cuadro, son varias. Puede ser para restaurar el volumen intravascular en casos de hipovolemia, para tratar la hipotensión, para corregir situaciones de deshidratación o alteraciones en el balance de electrolitos y desbalances ácido-base o metabólicos, para la prevención o tratamiento de la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, o para reemplazo de pérdidas hidroelectrolíticas que se producen, por ejemplo, en caso de diarreas o vómitos persistentes, o en quemaduras extensas. También puede usarse una terapia de fluidos para producir diuresis osmótica, o también puede ser necesaria cuando el animal no puede consumir sus necesidades básicas de mantenimiento en cuestión de fluidos, entonces se puede administrar una fluidoterapia hasta que el animal pueda ingerir sus necesidades de agua y de comida. En esta placa tienen un recordatorio fisiológico de la cantidad y distribución del agua corporal. Como ven, el total es el 60% del peso del animal, pero en animales obesos es menor, de alrededor del 50%, y es mayor en neonatos, en los que hasta un 70-80% de su peso es agua. En los recuadros en rosa tienen la distribución del agua en el líquido intracelular el 40% y en el extracelular el 20%, del cual el 15% está como líquido intersticial y el 5% en el plasma. En la tabla inferior tienen la distribución de los principales iones en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. Y como ven, está diferenciada la composición entre el líquido intravascular e intersticial. Y como pueden observar, las principales diferencias están en la distribución de aniones, quedando las proteínas atrapadas dentro de los vasos. Según sus características, los fluidos a administrar pueden ser de dos tipos, cristaloides y coloides. Como pueden ver, los cristaloides son fluidos que contienen solutos pequeños que están en solución acuosa. Estos solutos pueden ser electrolitos u otras moléculas como glucosa o lactato o también acetato o citrato. La característica de los cristaloides es que los solutos pueden cruzar rápidamente las membranas o bien se metabolizan en forma muy rápida. Esto hace que en poco tiempo, a los 20-30 minutos de administrados, se redistribuyan a los distintos compartimientos corporales. En cuanto a la tonicidad, la mayoría de los cristaloides son isotónicos, pero también pueden ser de características hipotónicas o hipertónicas. En esta tabla tienen las soluciones de cristaloides más empleadas y su composición relativa al plasma. Conocerlas en su composición es importante porque ayuda a comprender las indicaciones que tienen estas soluciones. Por eso, tómense un momento para observarla y comparar las soluciones respecto al plasma. En la columna de la tonicidad, observen que todas las de esta tabla son isotónicas, al menos inicialmente, porque la dextrosa al 5% y las combinaciones de Ringer lactato y de fisiológica con dextrosa al 5% son inicialmente isotónicas, pero como la dextrosa se metaboliza muy rápidamente, la solución administrada viene a quedar como hipotónica. Hay varios criterios para clasificar los cristaloides. Puede ser según su composición relativa a la composición del plasma, o según su tonicidad comparada con la del plasma, o también según su uso. Vemos que según su composición pueden ser más o menos equilibradas o balanceadas respecto al plasma. Entre las balanceadas, que son poliiónicas, están la solución de Ringer, la de Ringer con lactato
y la electrolítica balanceada, que tiene otros buffers en su composición como acetato y citrato. Estas son las más parecidas al plasma. Entre las que son no balanceadas tenemos, por ejemplo, la de cloruro de sodio al 0,9%, las de destroza al 5% o también la de cloruro de potasio o las de bicarbonato de sodio. La solución de cloruro de sodio isotónica provee un exceso de cloro y de sodio y no contiene potasio, por lo que puede producir hipocalemia. También puede ser acidificante, pudiendo llegar a producir acidosis metabólica, a diferencia de las que son balanceadas, que tienen buffers, como el lactato, citrato o acetato, y que son alcalinizantes. En cuanto a su tonicidad, los cristaloides pueden ser isotónicos, hipo e hipertónicos. Respecto del plasma, los que más se utilizan son los isotónicos. La principal indicación que tienen es para reemplazar las pérdidas de fluidos extracelulares, porque su osmolaridad es similar a la del líquido extracelular. Por esto, en aproximadamente media hora luego de su administración, solo queda en los vasos sanguíneos un 25% del volumen inicial administrado. Las soluciones cristaloides hipotónicas contienen menos sodio y cloro que el plasma y menos osmolaridad que el plasma también. Así se redistribuyen a todos los compartimentos corporales y principalmente al intracelular. Por esto son útiles para aportar agua durante el mantenimiento luego de haber reemplazado las pérdidas de fluidos. Estas soluciones hipotónicas, desde luego, no sirven para expandir el volumen intravascular porque rápidamente escapan a las células y a los tejidos. Como ya había dicho, la solución de destroza al 5% aporta principalmente agua porque la destroza se metaboliza rápidamente y también aporta algo de calorías. Las verdaderas soluciones hipotónicas, como sería el cloruro de sodio en concentraciones menores al 0,9%, no se pueden administrar directamente en los vasos porque producirían hemólisis por ingreso de agua a los eritrocitos. Por esto se combina la solución de cloruro de sodio 0,9% con solución de destroza al 5% en partes iguales, dando una dilución final de cada una a la mitad y sigue siendo una solución isotónica que no altera la osmolaridad plasmática, pero que en un breve tiempo se comporta como si se hubiese administrado un fluido hipotónico por la desaparición de la destroza. Las soluciones hipertónicas, como la de cloruro de sodio al 7,5%, como atraen agua desde las células y tejidos hacia el espacio vascular, se utilizan como expansores plasmáticos en caso de hipovolemia o para disminuir la presión intracraneana. Pero su acción es bastante breve, es de unos 30 minutos, porque los iones se terminan distribuyendo. Tienen que ser administradas con cuidado y en dosis bastante precisas, que van de 2 a 4 mililitros por kilo para los gatos y de 4 a 7 mililitros por kilo para los perros. Y debe seguirse de la administración de soluciones isotónicas para reemplazar el fluido que se escapa de los vasos y así aumentar un poco la duración de la expansión del volumen plasmático. También son hiperosmolares las soluciones para usos especiales, la solución de bicarbonato de sodio, la de cloruro de potasio, que luego hablaremos de ellas, y también las soluciones de dextrosa en concentraciones mayores al 5%. Según el uso que se hace de estas soluciones, estas pueden ser para reemplazo de las pérdidas de fluidos, por ejemplo por deshidratación, y para esto se emplean las soluciones balanceadas que ya hemos mencionado, aunque también pueden utilizarse, según la calidad de las pérdidas, la solución salina fisiológica. Una vez corregidas las pérdidas de fluidos, y si el animal no es capaz de incorporar sus necesidades por sí solo, se utilizan las soluciones de mantenimiento. Como en estos casos hay que administrar principalmente agua, que es la que se pierde en forma sensible por la orina o insensible por materia fecal, respiración o evaporación, las soluciones que se emplean tienen que tener menor cantidad de sodio y más de potasio, que debe ser adicionado.
En estos casos es que se utiliza la solución combinada de cloruro de sodio normal con dextrosa al 5%. También tenemos las soluciones para usos especiales, como las soluciones alcalinizantes en caso de acidosis, como por ejemplo la solución de bicarbonato de sodio, cuyo manejo veremos luego, o la solución de cloruro de potasio cuando es necesario adicionarlo a las soluciones que contienen poco potasio, esto también lo veremos luego, o las soluciones para aportar energía como las soluciones de dextrosa en distintas concentraciones y preferentemente mayores al 5% ya que esta aporta muy pocas calorías por litro. Y hay también soluciones expansoras como la del cloruro de sodio hipertónica que ya ha sido mencionada. Veremos ahora las características de los coloides. Estos contienen moléculas grandes que son polímeros de carbohidratos o son proteínas. Como las moléculas de los coloides tienen un peso molecular que es elevado, no escapan del espacio vascular y por esto se los utiliza para aumentar la presión osmótica del plasma y retener agua en los vasos. Es decir, se los usa como expansores plasmáticos. También se los puede utilizar en casos de hipoproteinemia. El grado de expansión del plasma que producen los coloides depende del número de moléculas que contienen, es decir, de la tonicidad que aportan. Y la duración del efecto que va a tener la expansión depende del tamaño de las moléculas. Si son menores a 60 kilodalton, se filtran por los glomérulos y por esto duran menos. Y si son mayores de 60 kilodalton, para poder eliminarse deben metabolizarse primero y por lo tanto duran algo más. Los coloides se clasifican en naturales y sintéticos. Dentro de los naturales están la sangre y sus derivados, pero este tema no lo veremos en esta materia, y la albúmina. Y dentro de los sintéticos están las gelatinas, los hidroxietilalmidones y el dextrán. La albúmina tiene muchas funciones. Transporta moléculas, participa en la coagulación y es el contribuyente principal para el mantenimiento de la presión oncótica del plasma. La albúmina que está disponible es la albúmina humana y viene al 5%, que es isooncótica, o al 20%, que es hiperoncótica. La albúmina se emplea en casos severos de hipoalbuminemia o de hipovolemia. Las gelatinas se obtienen de colágeno bovino que es modificado por tratamientos alcalinos y están formuladas con solución de cloruro de sodio. Son moléculas bastante pequeñas de 30 a 35 kilodalton, por lo que pueden filtrar por el riñón y se eliminan bastante rápido. Por esto, su efecto expansor es de 2 a 4 horas, aunque pueden lograr una gran expansión del volumen de hasta el doble de lo administrado. Los hidroxietilalmidones son polisacáridos de glucosa muy ramificados, de amilopectina. Los hay de varios tipos. Está el eta-starch, que contiene las partículas más grandes, y el tetra-starch, que contiene las más pequeñas. Y suelen presentarse disueltos en solución de cloruro de sodio normal. Estos se degradan enzimáticamente para ser eliminados por el riñón. El eta-starch aumenta aproximadamente un 140% del volumen plasmático a los 30 minutos de administrado y tiene una vida media de unas 24 horas o más. Pero el eta-starch, por ser el de mayor peso molecular, es el más riesgoso y se lo ha asociado con falla renal aguda. La dosis no debería exceder los 20 mililitros por kilo por día. Los dextranos son polímeros de glucosa. También vienen preparados con solución de cloruro de sodio al 0,9% y pueden ser de partículas de 40 kilodalton, que es el dextran 40, o con partículas de 70 kilodalton, que es el dextran 70. Estos producen una importante expansión del volumen plasmático de hasta el doble del volumen infundido, pero se eliminan bastante rápidamente por el riñón, aunque el dextran 70 debe degradarse primero para eliminarse y puede durar hasta unas 6 horas. Otras consideraciones respecto de los coloides
son que se los usa combinados con soluciones de cristaloides y que el volumen de cristaloides calculado se disminuye a la mitad cuando se los combina con los coloides. La dosis y la velocidad de administración deben ajustarse a cada paciente. Se los va administrando y controlando los parámetros hemodinámicos para no producir una sobrecarga de volumen para el corazón. Los coloides pueden producir varias reacciones adversas. Producen un efecto dilutorio de la sangre, algunos se asocian con insuficiencia renal aguda, que es el caso del Dextran 40 y de los almidones, y en varios países se han retirado de mercado los almidones. Pueden producir una insuficiencia cardíaca congestiva por una sobrecarga de volumen. En el caso de la albúmina y de la gelatina, pueden producir reacciones de hipersensibilidad agudas o retardadas, que si bien son raras, pueden ser mortales. Y todos ellos pueden interferir con los mecanismos de coagulación, tanto por dilución como por interferir con las plaquetas o con factores de la coagulación, o bien porque son incorporados al coágulo y así lo debilitan. También hay que recordar que un cristaloide, como la solución de cloruro de sodio al 7,5%, de la que ya habíamos hablado, puede utilizarse también como un expansor plasmático. A partir de esta placa, veremos algunos principios para diagramar un esquema de fluidoterapia, pero esto lo verán con mucho más detalle en la clase presencial. Antes de encarar una fluidoterapia, deben hacerse varias preguntas respecto del paciente. Primero, hay que preguntarse si es necesaria la fluidoterapia o no. Si se considera necesaria, hay que ver el tipo de fluido a administrar según las pérdidas o las necesidades que tenga el paciente. Y de los tipos de fluidos también ya hemos hablado. Luego hay que elegir la vía de administración y calcular el volumen a administrar y a qué velocidad se administrará. Y la última pregunta a hacerse es cuándo suspender la fluidoterapia. Esto será cuando el paciente esté en condiciones de comer y beber por sí solo y cuando esto le alcance para sus requerimientos. Con estas tablas se puede definir si el paciente está deshidratado y en qué grado. También hay parámetros para evaluar el grado de hipovolemia si es que la necesidad de administración de fluidos responde a esta causa. Pero esto lo van a ver en otras materias más adelante en la carrera. En cuanto a la vía de administración, como ven en el cuadro, pueden ser varias y tienen distintas ventajas y desventajas. La preferible es la intravenosa porque la distribución es más rápida, el manejo es más preciso y también porque permite la administración de soluciones hiper o hipotónicas además de las isotónicas. También tiene sus desventajas. Es una maniobra con cierta complejidad y también es más probable que se produzcan reacciones adversas. Otra vía posible es la oral, que luego la veremos con más detalle. Esta es muy útil porque es sencilla y es rápida. Se pueden administrar mejor por esta vía el déficit calórico y presenta menos reacciones adversas. Las desventajas son que el paciente no tiene que tener alteraciones digestivas y la absorción y la distribución de los fluidos que se administran es más lenta que para la vía intravenosa. La vía subcutánea también es de utilidad en perros y gatos porque permite administrar volúmenes relativamente grandes y como tienen en el cuadro, se puede administrar potasio sin tanto problema como lo hay para la vía endovenosa. Pero solo admite la administración de soluciones isotónicas y que no sean irritantes. Y si hay alteraciones hemodinámicas, la absorción de los fluidos administrados puede ser baja. La vía intraperitoneal tiene como ventaja que tiene una absorción rápida, pero requiere cuidados para no lesionar las vísceras y un manejo estricto de la esterilidad. Como desventaja, es solo para soluciones isotónicas y no irritantes y no es de utilidad en las emergencias, ya que en esta situación suele presentarse una vasoconstricción que dificulta la absorción de los fluidos. La vía intraósea puede ser muy útil en animales de muy pequeño tamaño, en los que es difícil el acceso a las venas y la absorción es rápida.
No tiene muchas desventajas, solo el riesgo de osteomielitis que se minimiza con un procedimiento aséptico y que también, otra desventaja, es que puede ser dolorosa. La vía intrarrectal también puede ser útil en animales muy jóvenes o de tamaño pequeño. Esta es sencilla y es útil cuando no se puede acceder a las venas. Como desventaja, tenemos que la absorción no es muy predecible y desde luego esta vía no puede utilizarse si el paciente tiene diarrea. En esta placa veremos algunos recaudos que deben tenerse cuando va a utilizarse la vía intravenosa y que son importantes dado que esta es la vía más empleada. Para la vía intravenosa hay velocidades máximas de infusión que deben respetarse y que dependen de la especie animal y también de la condición que presente el animal. Los datos que tienen en el cuadro son las velocidades máximas en animales con una función cardíaca, pulmonar y renal normales. En general, cuando las pérdidas de fluido fueron rápidas, la reposición también es más rápida. Y cuando las pérdidas han sido más lentas o graduales, la reposición se hace más lentamente. Aquí dice que una velocidad promedio adecuada puede ser de alrededor de 15 mililitros por kilo por hora. Pero, como van a ver en la siguiente placa, hay diferencias según la etiología de la pérdida y el tipo de fluido que se usará para la reposición. Por eso, estos valores deben considerarse con cautela y tener en cuenta que se modifican según el paciente. También pueden ver que hay velocidades máximas para la administración de glucosa o dextrosa y que son de 0,5 gramos por kilo por hora. Y esto es así porque si se administra en mayor concentración y velocidad, se supera el umbral de reabsorción renal y entonces funcionará como un diurético, por comprometer el agua en su eliminación, y así puede empeorarse el cuadro si era una deshidratación. También tiene una velocidad máxima de infusión el cloruro de potasio, y esta es de 0,5 miliequivalentes por kilo por hora, y no se confundan con las unidades entre el potasio y la glucosa. Y si se supera esta velocidad de infusión, el potasio produce cardiotoxicidad. Como les había adelantado, las velocidades y las dosis a administrar varían con la situación. En esta tabla tienen velocidades sugeridas en caso de administración de cristaloides para mantenimiento en animales adultos y en neonatos, y como pueden ver para los neonatos la velocidad es algo mayor. También tienen para el caso de un animal anestesiado, y en esta situación, como pueden ver, los gatos la velocidad es menor que para los perros porque tienen más incidencia de sobrecarga de volumen y también mayor propensión a la producción de edemas de pulmón. Después tienen dosis sugeridas. Por ejemplo, en caso de deshidratación, en las primeras 24-48 horas, se administra todo el déficit previo, más las necesidades de mantenimiento, más las pérdidas contemporáneas. Y en la siguiente placa tendremos más detallado la forma en que se calcula esto. Las dos últimas filas del cuadro son para pérdidas que resultan en hipovolemia aguda, por ejemplo por hemorragias. En estos casos pueden reponerse con cristaloides isotónicos y en ese caso se emplean 10-20 mililitros por kilo por vía intravenosa como bolos y se va reevaluando y repitiendo si es necesario. Y si se emplean coloides, la dosis en general es de 2 a 5 mililitros por kilo y el criterio es el mismo que para el caso de los cristaloides. Hay que reevaluar para decidir siguientes administraciones o no. Repito, estos son criterios generales y que pueden modificarse según el paciente y el criterio profesional. En cuanto al cálculo del volumen de fluidos a reponer en casos de deshidratación, la regla general es que cuando llega el paciente y se determina su condición, se repone en ese primer día la suma del déficit previo, que surge del porcentaje de deshidratación del paciente, multiplicado por su peso y multiplicado por 10 para que el resultado dé en mililitros, más las necesidades de mantenimiento que surgen de las pérdidas de agua sensibles e insensibles y que se calculan como un 40-60 mililitros por kilo por día,
y se toma el valor mayor si son animales pequeños que tienen mayor superficie corporal en relación a su masa y el valor menor si son animales de mayor tamaño. Y a esto se le suman las llamadas pérdidas contemporáneas, que son las pérdidas patológicas que pueda tener el paciente durante este primer día. Por ejemplo, si continúa con vómitos o con diarrea. Y estas pérdidas se pueden medir o estimar, o bien se las calcula como el 4% del peso corporal. La suma de todo esto da el volumen a administrar en el primer día, aunque también se puede administrar la mayor parte en las primeras 24 horas y completarlo en el siguiente día. Y en los días sucesivos se calcula el fluido como las necesidades de mantenimiento más las posibles pérdidas contemporáneas que puedan producirse. Ahora veremos el manejo del potasio. En la placa pueden ver en el recuadro de arriba a la izquierda algunas posibles causas de hipocalemia y que requieren el aporte de potasio. Por ejemplo, si el paciente tiene vómitos o diarrea, o si está anoréxico, o si presenta insuficiencia renal crónica, o si se están administrando diuréticos perdedores de potasio. Y en el recuadro de la derecha tienen algunos efectos de la hipocalemia, como son depresión del sensorio, debilidad muscular y arritmias cardíacas. En el recuadro más abajo tienen las sales y la dosis o velocidad de administración según la vía por la que se vaya a administrar el potasio. Para la vía intravenosa se emplea cloruro de potasio y allí tienen nuevamente la velocidad máxima de infusión. Y si se puede utilizar la vía oral, son varias las sales posibles, gluconato, cloruro o fosfato de potasio. Y la dosis a usar es de 0,5 a 2 mil equivalentes por kilo. Aquí pueden ver cómo se adiciona el potasio a las soluciones parenterales. Hay dos alternativas. Si no se conoce la concentración plasmática de potasio del paciente, se agregan entre 10 a 40 mil equivalentes por litro de solución a administrar. Y si se cuenta con un ionograma, y esto es lo ideal, entonces conocerán la concentración plasmática de potasio que tiene ese paciente. Y según esto será la cantidad de cloruro de potasio a adicionar por cada 250 mililitros de fluido. Por ejemplo, si la calemia es de 3.000 equivalentes por litro, se agregarán 10.000 equivalentes de cloruro de potasio cada 250 mililitros de solución. Hay que tener en cuenta que los fluidos que se emplean para mantenimiento no tienen potasio o bien tienen menos si se los compara con el plasma. Por esto debe adicionarse a los sachets el potasio necesario para que su concentración sea como la plasmática. Siempre que se administre potasio, debe monitorearse la calemia con ionogramas y estar atento a los posibles signos de hipercalemia. Si ésta se fuera a producir, hay distintas alternativas para disminuir el potasio plasmático. Puede ser por fluidoterapia, o administrando gluconato de calcio, o bicarbonato de sodio, o lo más sofisticado, con resinas de intercambio iónico. Pero estos manejos ya los verán más adelante porque son contenidos de otras materias. El manejo del bicarbonato también es complejo y requiere cuidados. En los pacientes en acidosis es necesario administrar agentes alcalinizantes. Y estos pueden ser alcalinizantes en forma directa, como el bicarbonato de sodio, o bien pueden ser alcalinizantes indirectos y que tardan un tiempo en actuar. Y dentro de estos están los que deben metabolizarse en el hígado a bicarbonato, como el lactato de sodio, que está presente en el Ringer con lactato o solución de Hartmann. Y también están los que se transforman a bicarbonato en los músculos o en otros tejidos, como es el caso del acetato y el citrato de sodio, que están presentes en la solución electrolítica balanceada. Los recaudos que hay que tener con los alcalinizantes indirectos son que el lactato de sodio no puede usarse si hubiera acidosis láctica y el acetato de sodio no puede emplearse si el paciente está en cetoacidosis. Para el bicarbonato también hay dosis a administrar. Si no se conoce la reserva alcalina del paciente, se administran 1 o 2 miliequivalentes por kilo. Y si se conoce la reserva alcalina, porque se cuenta con el ionograma,
se puede calcular el bicarbonato a administrar con la fórmula que tienen en la parte de abajo de la placa. Pasaremos a ver ahora algunos aspectos de la rehidratación por vía oral, que es de gran utilidad en terneros, lechones, corderos y cabritos, y es de menor utilidad, aunque también puede hacerse, en perros y gatos. La condición para su uso es la que tiene en el recuadro en rosa. Los animales neonatos, cuya causa de deshidratación en general es por diarrea, deben mantener la estación y tener reflejo de succión, aunque también se puede administrar soluciones mediante sonda gástrica. También es importante considerar que si no hay mejoría en 1 a 2 horas de la administración, hay que contemplar hacer una fluidoterapia intravenosa. Las soluciones para rehidratación oral tienen que tener 3 componentes importantes. Por un lado, tienen que tener varios iones, y en especial debe aportarse potasio si las pérdidas son por diarrea, y se repone en este caso 40 a 100 miliequivalentes por litro de solución. También tienen que tener moléculas cotransportadoras para facilitar el ingreso de sodio a las células intestinales, y esta es con aminoácidos como la glicina o con monosacáridos como glucosa. Y también deben tener sustancias que sean alcalinizantes, directos como bicarbonato o indirectos como citrato o acetato. Y estos deben aportarse en una cantidad también de 40 a 100 miliequivalentes por litro de solución. El problema de dar bicarbonato es que, si bien produce sus efectos en forma rápida, neutraliza la acidez del estómago y dificulta la digestión de la leche, y así predispone al animal a un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino, y esto puede empeorar la diarrea y la condición general del animal a tratar. Y los indirectos, si bien pueden no ser tan rápidos como es necesario para situaciones graves, no modifican el pH gástrico y no alteran la digestión de la leche. En el recuadro de abajo tienen un ejemplo de dosis de fluidos para rehidratar un ternero. En este caso se emplea un volumen de 4 litros por día de sales de rehidratación oral repartidas en 2 a 4 tomas, más 1 litro de leche 2 a 4 veces por día. Finalmente llegamos a la última placa con la bibliografía recomendada para ampliar el tema. Y toda es de veterinaria. Para los más interesados, hay consensos con recomendaciones de comités de expertos en este tema y un par de artículos breves y actualizados que pueden accederse desde la web. Bien, terminamos este tema y nos encontraremos en el próximo teórico. Será hasta entonces.